Las apariciones de 1917 a 3 niños pastores en Portugal revelaron un secreto profético dividido en 3 partes sobre el infierno, las guerras mundiales y la persecución de la iglesia. El ciclo concluyó con un fenómeno inexplicable para el que se denominó Milagro del Sol, donde el astro danzó ante miles de testigos, autentificando los mensajes ante creyentes y escépticos. El legado de Fátima persiste hasta el momento, como una llamada a la conversión y a la oración, vinculando sus visiones aterradoras y eventos históricos que fueron clave en el siglo XX. ¡Vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 238 de este su programa Misterio Cruda Realidad. Hoy día tenemos un programa muy interesante enviado por nuestra amiga Aida González, las apariciones de Fátima, y quiero decirles que mi madre es muy devota de la Virgen de Fátima y espero que entre en cualquier momento bajo mi nombre porque está con la computadora de abajo. Este día está regresando de misa. Pero igual, la hora es la hora y yo tengo que seguir porque si no, esta vez vamos a tener también una anécdota que nos ha pasado con mi hermano y un amigo el día miércoles sobre el evento que vamos a hacer. Tiene que ver mucho con el evento que vamos a hacer para Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. Las apariciones de la Virgen de Fátima. Fátima es sinónimo entre fe e historia. En 1917 Portugal atravesaba un clima de fuerte tensión religiosa tras la revolución de 1910. El gobierno masónico y anticlerical perseguía a la iglesia, cerrando templos y prohibiendo festividades públicas. En ese ambiente de hostilidad surge este fenómeno de las apariciones. ¿Quiénes fueron los protagonistas, los 3 protagonistas, los videntes? 3 niños pastores de Aljustrel. Lucía dos Santos, de 10 años, Francisco Marto, de 9 años, y Jacinta Marto, de 7 años. Hay que decir que todos eran primos, bueno, 2 hermanos y Lucía, que era la prima. Eran niños sencillos, analfabetos, que cuidaban ovejas en la zona de Cova de Aía, y Francisco era contemplativo, mientras que Jacinta era la más afectiva, y se vio profundamente impactado por las visiones. Esto provocó lo que se denominó en 1916 el ciclo angélico. Ante las apariciones marianas, un ángel se presentó 3 veces antes de la Virgen, en 1916 como el ángel de la paz o el ángel de Portugal, y los instó a los chicos a orar y a ofrecer sacrificios en preparación por los pecados contra Dios. En la tercera aparición les dio la comunión y con un cáliz que contenía sangre. ¿Cómo comenzó todo esto? El 13 de mayo, la primera aparición en Cova de Iría. Una señora vestida de blanco se les aparece sobre una encina, y les pide que regresen el mismo día durante 6 meses consecutivos, siempre los días 13, y que recen el rosario diariamente para alcanzar la paz mundial y el fin de la guerra. Al mes siguiente se realiza lo que se denomina la promesa del cielo y el sufrimiento. En la segunda aparición, la Virgen revela que Francisco y Jacinta irán pronto al cielo, pero Lucía deberá quedarse para establecer la devoción al Inmaculado Corazón de María. A pesar de la luz divina experimentada por los niños, ellos comienzan a sufrir una incredulidad por parte de sus vecinos y autoridades que lo instan a que dejen de decir tonterías. Así pasa al 13 de julio. En la tercera aparición se les confía el secreto divididos en 3 partes. Ante las dudas de la gente, la Virgen promete realizar un milagro en octubre para que todos crean. En ese día, miles de personas ya se habían congregado y muchos vieron algunas luces. Otros vieron simplemente nubes. Dentro de las permítame un momentito, esto me pasa a veces, pero ahora me pasó peor.
Un segundito, por favor. Y ahora sí. Dentro de la revelación que hizo la primera parte de la Virgen, el secreto fue la visión del infierno. Los niños ven con gran horror un gran mar de fuego debajo de la tierra donde demonios y almas flotaban en sufrimiento. La visión buscaba mostrar el destino de los pecadores y la necesidad de salvar almas mediante la devoción al corazón de María. Al preguntarle Lucía a la Virgen por qué no hacía que la gente viera esto para que se arrepintiesen, la Virgen contestó que a su debido tiempo. En la segunda parte del secreto, Rusia y la guerra entran en nombre de la Biblia, de la Virgen. Se anuncia el fin de la Primera Guerra Mundial, pero advierte sobre otra peor si no cesan las ofensas a Dios. Y acá hay una parte que la Virgen dice: para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atienden a mis pecados, Rusia se convertirá y tendrán paz. Pide la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, de lo contrario esta nación esparcirá sus errores, el comunismo y el ateísmo, promoviendo guerras y persecuciones. También se habla de esto: cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios, de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Es decir, de alguna forma, la Virgen dice que Dios va a castigar a la humanidad mediante el sangramiento de las guerras. Y eso pasa. La tercera visión es revelada íntegramente en el año 2000, cuando ya en los últimos días de Lucía describe a un obispo vestido de blanco que atraviesa una ciudad en ruinas orando por cadáveres hasta ser muerto por soldados en la cima de un monte. El Vaticano lo asocia simbólicamente con el Vía Crucis de la Iglesia en el siglo XX, y otros lo asocian con el atentado de Juan Pablo II en 1981, que lo vamos a ver más adelante. El 13 de agosto los videntes fueron encarcelados por el administrador de Auguren, quien los amenazó con quemarlos vivos para que negaran lo que estaban viendo. Y los niños no se dieron atrás. Al no poder estar en Cova de Aría ese día 13, la Virgen les aparece el 19 de agosto en Balinjos, pidiendo nuevamente rezar por los pecadores. Así que pasamos a septiembre. Habían 30.000 personas, asisten y presencian fenómenos atmosféricos como un globo de luz y la pérdida del brillo solar. La Virgen reafirma que en octubre vendrá con San José y el Niño Jesús y el Señor a bendecir el mundo. Y así pasa. El 13 de octubre de 1917, entre 70.000 y 100.000 personas se reunían bajo una lluvia torrencial. Dentro de ellos estaba un ateo, Avelino Almeida, director de un diario ateo muy conocido en Portugal, y asiste para documentar el fracaso de la religión, pero termina narrando un hecho innegable. Gracias a este ateo, que nunca se convirtió al catolicismo, somos testigos de un montón de detalles que él tomó. ¿Qué cosa fue? Bueno, obviamente el milagro de la danza o la danza del cel. Un fenómeno, al grito de Lucía: miren al sol, la lluvia cesa de improviso y el sol aparece como un disco de plata que se puede mirar fijamente sin que ofenda la vista. El astro comienza a girar vertiginosamente, cambiando de colores y apareciendo y desapareciendo. Desprende del cielo para caer sobre la multitud, la cual se agazapa y se queda petrificada de miedo. El suelo y las ropas empapadas se secaron instantáneamente.
el barro que estaba ahí quedó hecho adobe. Y todo esto lo documentó Almeida, que se tuvo que enfrentar a su logia masónica, que era súper atea, diciendo que él no iba a cambiar las cosas, a pesar que se le ridiculizó y todo, y se le dijo que se había cambiado, nunca se convirtió, pero él fue un buen periodista porque lo, diríamos, ratificó históricamente lo que pasó. Cuadros celestiales mientras que la multitud veía el sol. Los niños observaron 3 escenas sucesivas. En primer lugar, esto es lo que los videntes observaron, nada más ellos, mientras que la gente veía lo del sol. San José y el niño Jesús bendiciendo el mundo, en primer lugar. Nuestro Señor y la Virgen de los Dolores. Y la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Esto suscitó un montón de debates científicos y críticos. Investigadores sugieren efectos ópticos por la saturación de la retina, fenómenos atmosféricos por helio o nubes de polvo del Sahara. Críticos señalan que el fenómeno fue visto a kilómetros de distancia por personas que no esperaban nada, lo que debilita la teoría de la sugestión colectiva. Además, tenemos la declaración de Almeida, que junto a sus periodistas fueron los que tomaron las fotos cuando se ve la gente con pánico, ¿no? Por supuesto que esto hizo pues todo un legado al papado, ¿no? En primer lugar, obviamente tenemos a Juan Pablo II, quien atribuyó su supervivencia del atentado en el 13 de mayo de 1981 a la mano de la Virgen. ¿Por qué? ¿Por qué este milagro? Fíjense, la probabilidad que una persona sobreviva a 3 disparos a casi boca de jarro es increíblemente menos del 8%, y todos disparados al pecho. Uno le roza la mano al padre porque justo levantaba y le atraviesa la mano, va una bala. 2, la otra bala atraviesa el hombro sin ningún órgano vital. Y la tercera, que iba al corazón, es desviada por el rosario de la Virgen. El padre tenía una cruz grande, y esa bala, que actualmente está exhibida en una iglesia del Vaticano, queda empotrada en la cruz de la Virgen. Entonces, de ahí salió totus tuo, todo tuyo. Pero no fue el único. Fíjense, Pío XII también afirmó haber presenciado la danza del sol en los jardines vaticanos en 1950 mientras meditaba sobre el dogma de la Asunción. Él era todavía un sacerdote y observó a la lejanía Cova de Oiría y vio estos fenómenos. La conclusión: Fátima sigue siendo una llamada a la oración y conversión y la esperanza de un triunfo final entre la batalla siempre eterna entre el bien y el mal. Yo la verdad que tengo un montón de videos y todos son muy buenos, pero lo voy a dejar solamente con el video de la danza del sol. El 13 de octubre de 1917 se produjo en Fátima un milagro que convenció hasta a los escépticos y enemigos que los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, habían estado recibiendo visitas y mensajes de la Virgen María como afirmaban. Hablamos del milagro del sol, que danzó en el cielo tiñendo el entorno de varios colores, como cuando el sol pasa por un vitral gigantesco. E incluso aterrorizó a los presentes con sus evoluciones, porque parecía que se iba a estrellar contra la Tierra. Seguramente esto fue la dramaturgia y donde luego fue construida la capilla de las apariciones actual. El 13 de octubre el sol bailó para cumplir una promesa de la Virgen María, mostrando que efectivamente se estaba apareciendo a los 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta. Las estimaciones de las personas que presenciaron el evento oscilan entre 70.000 y 100.000.
En las apariciones, que habían comenzado en mayo anterior, la Santísima Virgen había pedido rezar el rosario a diario y practicar la devoción de los primeros 5 sábados del mes, temer al infierno, expiar los pecados, sacrificarse por los pecadores. En definitiva, pidió la conversión, como nuestro Señor, al comienzo de su ministerio público. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y María habló al mundo del final de los tiempos, de un tiempo de persecución a raíz de un ataque que comenzaría en Rusia, de su conversión y de que al final su inmaculado corazón triunfará y se otorgará al mundo un tiempo de paz. Portugal en ese momento estaba gobernado por ateos, que habían jurado eliminar la religión en 2 generaciones. El gobierno se había apoderado de las iglesias y las escuelas católicas y prohibido la vestimenta de los clérigos en público, el tañido de las campanas de las iglesias y la celebración de las fiestas religiosas públicas. Los se esparcieron por el paisaje. Luego el sol comenzó a girar dando vueltas en el cielo. Tembló un par de veces y luego comenzó a girar sobre sí mismo. Y en un momento pareció virar hacia la tierra. Parecía una rueda de fuego que estaba a punto de caer sobre la multitud, antes de volver a su lugar en el cielo. Y la gente gritaba: «¡Oh Jesús, todos vamos a morir! ¡Señora, socorro!». Algunos recitaban el acto de contrición. E incluso hubo una señora que hizo su confesión general diciendo en voz alta sus pecados. Y finalmente el sol se detuvo y todos dieron un suspiro de alivio. Se había producido el milagro anunciado por los niños y prometido por Nuestra Señora. El primer periódico que informó sobre el milagro a portada completa fue un periódico masónico anticatólico de Lisboa, llamado O Século. Este relató que la gente se preguntaban los unos a los otros lo que habían visto. La gran mayoría admitió ver el sol danzando y temblando, mientras que otros afirmaban que habían visto el rostro de la Virgen Santísima. Otros juraron que vieron el sol girar como una rueda que se acercaba a la tierra como si fuera a quemarla con sus rayos. Y algunos dijeron haber visto cambios de colores sucesivamente. Mientras que el periódico portugués O Día agregó que a la 1 en punto de la tarde, mediodía solar, la lluvia cesó. El cielo de color gris nacarado iluminaba la vasta región árida con una extraña luz. Y se vio girar al sol y moverse en el círculo de las nubes abiertas. De todas las bocas se escuchó un gemido y las personas cayeron de rodillas. La gente lloraba y oraba con la cabeza descubierta ante la presencia del milagro que habían esperado. Los segundos parecieron como horas. Y el padre de Francisco y Jacinta relató que los rayos del sol se esparcían en muchas direcciones y pintaban todas las cosas en diferentes colores: los árboles, la gente, el aire y la tierra. Y de pronto pareció girar y moverse y a danzar en el cielo, hasta que pareció desprenderse de su lugar y caer sobre ellos. Fue un momento terrible. El milagro del sol fue entendido por el pueblo como la garantía de que los 3 niños decían la verdad, veían a la Virgen y ella les daba mensajes. Pero durante los 10 minutos en que la multitud pudo contemplar el grandioso milagro cósmico, los 3 videntes disfrutaron de un espectáculo diferente. Vieron en el cielo 3 escenas sucesivas. Primero, vieron junto al sol a San José con el niño Jesús en brazos y Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José y el niño Jesús parecían bendecir al mundo con gestos que hacían con sus manos en forma de cruz. Habiendo cesado esta aparición, vieron a nuestro Señor y a Nuestra Señora vestida como Nuestra Señora de los Dolores, y nuestro Señor parecía bendecir al mundo al igual que San José.
Y cuando esta aparición desapareció, se mostró a la Virgen bajo el aspecto de Nuestra Señora del Carmen, porque tenía el escapulario colgando de su mano. Y luego de eso el sol volvió a su lugar, pero pálido y opaco. Y cuando ya había finalizado todo, Lucía repetía a la multitud el mensaje que la Virgen acababa de encomendarle. Hagan penitencia. Nuestra Señora quiere que hagan penitencia. Si hacen penitencia, la guerra terminará. Y en los días siguientes al gran milagro de la danza del sol, muchos reportarían otros milagros de sanación relacionados con la cobradería y la intercesión de Nuestra Señora de Fátima. La Virgen definitivamente es nuestra madre y nos dio ahí el ejemplo. Una de las cosas que no he puesto, pero que es importante resaltar, es que Juan Pablo II, en un acto de, diríamos, arriesgado, va a Rusia, se comunica con Boris Yeltsin y regresa al Vaticano, y en 1986 consagra Rusia a la Virgen. Al otro año el muro de Berlín cae y la perestroika destruye la Unión Soviética. Con eso se queda zanjado de que al final Rusia fue consagrada a la Virgen y se evitó la Tercera Guerra Mundial. Buenas noches.